Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor de la palabra de Dios para todos ustedes. Hoy con un versículo que se repite tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, y el tema dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para. Y ahí tenemos el tema para nuestra charla de hoy. El Espíritu Santo, estamos hablando de Dios, está sobre mí. Y el que está hablando ahí, el mí, es Jesucristo. O sea, el Señor está diciéndonos que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Él para ciertas cosas que vamos a ir analizando. Esto se aplica 100% al cristiano de hoy, porque cuando Él se fue, dijo que iba a mandar el Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador, nuestro ayudador, el que nos va a enseñar todas las cosas. Así que todo lo que el Espíritu Santo aplicó aquí en Jesucristo también se aplica al cristiano moderno del día de hoy. Así que bueno, ya empezamos con la palabra del Señor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16, cuentan un episodio en el cual Jesucristo es rechazado por su propia gente, por quienes lo conocían de cuando era chico. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Era la costumbre que cuando venía una cierta persona que podía ser considerado un maestro, porque más de un lado lo llaman rabí, entonces se le daba el libro para leer. Y acá ¿qué dice? Se le dio el libro del profeta Isaías, Viejo Testamento. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo que vamos a ver ahora. Ese libro no era como nosotros conocemos hoy la Biblia, como un libro de papel. Eran rollos, eran dos rollos alrededor de un eje que se iba enroscando de un lado, desenroscando del otro, y así iban pasando las palabras y bueno, de esa manera él abre allí en Isaías 61 y esto mismo se repite en Lucas 4. Lucas 4:17 dice eso. A partir del 4:18 empieza la comparación con Isaías 61. Nosotros lo vamos a ver de Isaías y lo vamos a ir comparando. Así que en Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a. Aquí viene una lista de cosas para los cuales Jesús fue enviado, para los cuales vos y yo somos enviados hoy. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está sobre Jesús y lo unge. El que unge es el Padre, Jehová, pero con el poder del Espíritu Santo. De la misma manera que cada uno de nosotros tenemos que buscar esa unción del Espíritu Santo para poder cumplir el propósito para el cual Dios nos tiene aquí. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, el Señor dice: me ha enviado a, primera cosa, predicar buenas nuevas a los abatidos. En la versión del Nuevo Testamento, en Lucas, en vez de abatido dice pobres. Cuando estamos hablando de pobres, pobres de espíritu, gente que está apesadumbrada, gente que está gastada, que está deprimida, entonces aquí me está diciendo buenas nuevas. Buenas nuevas es Evangelio. El Evangelio es la solución para la depresión. El Evangelio es la solución para el que está caído, para el que está angustiado, para el que siente que tiene una pobreza de espíritu que no puede. Entonces Dios dice: yo los envío a predicarle el Evangelio, las buenas noticias, a estos pobres, a estos abatidos. ¿Qué más dice? El Espíritu del Señor me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. En el Nuevo Testamento, en vez de vendar, dice sanar. Sanar.
o sea, está hablando de sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad integral. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu y necesita de la sanidad de Dios en esos tres áreas, cuerpo, alma y espíritu. El Señor viene a sanar, el Señor viene a vendar, viene a curar. Cuando estás enfermo, cuando estás mal, estás quebrantado, tu corazón, tu ánimo se vienen abajo. Bueno, el Señor viene con el mensaje del Evangelio, como decíamos en el párrafo anterior, a sanarte y a librarte. ¿Qué más? A publicar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los que están atados por el pecado, los que están esclavizados por el pecado. Hay algo que está pasando en tu vida o en mi vida que nos esclaviza, que nos lleva a no poder cumplir el propósito de Dios. Bueno, a libertar a esos cautivos vino Jesús y a eso nos llama hoy a hacer con la gente que se acerca. Vamos a darles libertad, libertad. Los esclavos del pecado son libres. Y en Lucas agrega una palabrita más. Dice, y dar vista a los ciegos. Esto en Isaías no está, está en Lucas. No sabemos por qué, si se perdió en el pasamanos o qué pasó. Pero vista a los ciegos. El Señor, yo creo que aquí está hablando de ciegos espirituales, esos que ven y que no entienden, esos que no entienden nada. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona piense así? No se da cuenta y no, porque está ciego espiritual. Hay que buscar al Señor para que el Señor nos dé la luz. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si querés ver la situación con toda claridad, tenés que tener a Cristo en el corazón. Sigue diciendo, el Espíritu me ha enviado a darle apertura de la cárcel a los presos. Y acá está hablando de oprimidos por el diablo. Acá está hablando de liberación. Hay gente que está encerrada, aturdida, sujeta por el diablo, por un pacto, por una maldición, por un pecado, por algo. Y el diablo tiene autoridad y lo tiene ahí prisionero. Bueno, en Cristo podemos ser libres. En Cristo podemos ser libres. El Señor vino para dar apertura de la cárcel a los presos. El Señor vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En Lucas dice a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué dice eso? Porque todavía estamos a tiempo. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía hoy se puede predicar el Evangelio y la gente se puede arrepentir y tener seguridad, certeza de la salvación. Llega un día, y ese es el día que dice después, la segunda parte, el día de la venganza del Dios nuestro. Cuando llegue ese día se acabó, ya no hay más tiempo. O sea, el día de la salvación es hoy, querido amigo, el día de la salvación es hoy. El Señor vino a consolar a los enlutados. Si has perdido algún ser querido, si has perdido a la persona que amabas y estás triste y estás angustiado, el Señor te viene a dar consuelo. Y yo te digo algo más. Si estás triste de luto porque perdiste tu trabajo, porque la economía se fue a los caños con esto de la pandemia, si perdiste la salud, si perdiste algo y estás pasando un tiempo de luto por eso que perdiste, el Señor te da consolación. El Espíritu Santo de Dios te consuela. El versículo 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Quién puede hacer esto? ¿Qué hombre puede hacer esto? Ninguno. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede cambiar lo malo en bueno,
puede transformar el luto en gozo, puede transformar la angustia en una alegría, Señor. Y no solamente eso, dice que serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea, todo esto que dijimos es para la gloria de Dios, para gloria de Dios. Seremos llamados plantío de Jehová para gloria suya. Y esto que estamos viendo aquí, desde el consuelo de los enlutados hasta gloria suya, donde está el último versículo que vimos, es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Tenemos la esperanza de que antes que se termine el día de la gracia, podremos ganar miles de almas para Cristo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dijo Jesús. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo aquí, a la altura de antes que habla del día de la venganza del Dios nuestro. Ahí, antes de eso, Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y qué logró con eso? Que se llenaron de ira, se llenaron de bronca y querían matarlo. No lo pudieron matar, obviamente no era el momento, pero ya lo querían matar. Este pasaje, hasta aquí, se refiere a personas. Las personas necesitamos sanidad del alma, del espíritu, del cuerpo. Las personas necesitamos liberación. Las personas necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente personas. Isaías 61:4, el versículo que sigue, dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Aquí está hablando de ciudades, no solo personas. Ciudades enteras necesitan de Cristo. Ciudades enteras que tienen que ser entregadas a los pies del Salvador. Acá estamos hablando de guerra espiritual territorial. Tenemos que unirnos en oración, tenemos que batallar en contra de las fuerzas del mal para que nuestra ciudad sea ganada para Cristo. No importa en qué país estemos, no importa en qué localidad estemos, nuestra ciudad, donde vivimos, donde el Señor nos plantó, ahí tenemos que batallar, hacer guerra espiritual para echar fuera todo espíritu demoníaco y para que la sociedad sea bendecida. Y un poquito más adelante, en el versículo 11 del capítulo 61, dice: porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de ¿quién? De todas las naciones. Querido, juicio a las naciones. El Señor va a venir un día y su juicio va a ser derramado no solo sobre las personas, no solo sobre las ciudades, sino sobre naciones enteras que hoy están fuera de los principios de Dios. Necesitamos predicar el Evangelio del Reino, ¿a dónde? A todas las naciones. Y Dios nos da una estrategia para eso. Esta estrategia empieza en Amós, capítulo 3, verso 7, que dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele el secreto a sus siervos los profetas. Profeta que no está bajo autoridad es un mono con navaja. El profeta tiene que ser reconocido por Dios, tiene que estar lleno del Espíritu Santo y tiene que estar bajo autoridad. El profeta que no está bajo autoridad es muy, pero muy peligroso. Y Efesios 4:11 nos dice lo mismo que el 12: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No nos constituimos cada uno de nosotros en lo que somos. El Espíritu del Señor es el que nos reconoce como apóstol, como profeta, como pastor, como evangelista. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los santos, los creyentes, los cristianos, los que recibieron a Cristo, tienen que capacitarse. ¿Quiénes lo van a capacitar? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
O sea, tenemos una división de funciones. Unos tienen que capacitar y los otros tienen que hacer la obra del ministerio. Esto habla de un trabajo en equipo. Cada uno de nosotros tiene una función diferente. Pero bueno, a veces nos encontramos con algunos problemitas, ¿no? Y uno de los problemas es los profetas mentirosos. Fíjense, en esta época de Ezequiel capítulo 22 dice que recubrían de lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Un profeta que da una palabra de bienestar, de bien, está todo lindo, qué sé yo, pero que encubre lo que Dios realmente quiere decir, está mintiendo. Y ese profeta que engaña al pueblo, ese profeta tendrá que rendirle cuentas a Dios. Fíjense, la consecuencia de estos que recubrían con lodo suelto, ¿qué hacían? Le hacían un baño de barro, un baño de lodo a la gente, pero el lodo sigue siendo lodo, el lodo es sucio, es basura, pero se lo ponían de tal manera que parecía que estaba todo suavecito, hermoso, que Jehová les había dicho que lo hagan, pero Jehová no había abierto la boca. El pueblo de la tierra, como consecuencia, usaba de opresión, cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Cualquier semejanza con el día de hoy es mera casualidad. Esto está escrito hace miles de años, pero bueno, si nos ponemos a hilar finito, se puede aplicar 100% a nuestros pueblos. Y entonces, ¿cómo sigue la cosa? Ante estos problemas, dice Dios ahí en Ezequiel, busqué entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre el pueblo, el pueblo de Dios. Un hombre que hiciese vallado, que pusiese una barrera, un hombre que se ponga en la brecha, que si había un pozo en la calle, que él sea el que tape el pozo, que si había un agujero en la pared, que él personalmente sea el que tape ese agujero en la pared, una brecha, que se pusiese en la brecha delante de mí, dice Dios, a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Dios no encontró en ese momento quien pudiera tomar ese lugar. En el 62.6 dice, guardas, pongo guardas de día y de noche, no callarán. Los que os acordáis de Jehová no reposéis. Y en otra versión, donde dice los que os acordáis de Jehová, dice los que hacéis que Jehová recuerde. Esos son los intercesores. Esos son los que Dios quiere que se pongan en la brecha, que se doblen sus rodillas, que se humillen y que clamen a Dios por este COVID-19, por la corrupción que vean, por todo lo que está torcido, por todo lo que está mal. Hay que orar, hay que interceder para que Dios sea el que transforme nuestra sociedad. ¿Qué pasa si no intercedemos? Bueno, si no intercedemos, dice, miren lo que pasó en aquel tiempo, derramé sobre ellos mi ira. Está hablando Dios. Dios, muchos dicen, no, pero Dios es bueno, Él no va a derramar su ira, no se enoja nunca, nos va a llevar a todos al cielo. No. Acá dice, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Guarda, guarda. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que clamar al Señor. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Hemos consagrado nuestra vida al Señor? ¿Estamos orando todo tiempo, como pide la palabra? ¿Cuál será nuestra respuesta? El Espíritu del Señor, como decíamos al principio, ¿está sobre ti? ¿Para qué? El Espíritu del Señor está sobre ti. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué me falta? Preguntémonos, ¿qué nos falta? Y oremos pidiéndole al Señor que nos llene
con su Espíritu Santo. Señor y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos para que tu Espíritu Santo esté llenando nuestras vidas, que podamos decir claramente, como dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Espíritu Santo para bendecir, para llevar a otros a Cristo, para ganar almas, para sanar, para liberar, para hacer todo lo que vos querés que hagamos. Gracias, Señor, porque vos lo haces. Querido amigo, te invitamos a seguir con nosotros cada viernes a las 6 de la tarde con un mensaje de fe, esperanza y amor. Y ahí te dejamos un teléfono para que nos mandes un WhatsApp con algún comentario o algún pedido de oración. Que Dios te bendiga hoy y siempre.